Hola a todos y bienvenidos a esta clase 2. Hoy empezamos con el tema de vectores. Vamos a definir qué es un vector, por qué son importantes y algunas de sus propiedades. Esto significa que ya un número no basta. Necesitamos dar dirección y sentido. Comenzamos. Primero, tenemos que diferenciar entre lo que es una cantidad escalar y una cantidad vectorial. La cantidad escalar cuenta solo con magnitud. Se puede definir solo con un número y su unidad. Por ejemplo, una masa de 2 kilos, han pasado 5 segundos, la temperatura es 396 Kelvin, he recorrido una distancia de 10 kilómetros, el coche va a 60 kilómetros por hora y he consumido una energía de 100 joules. Estos ejemplos son solo escalares, no necesitan de nada más para ser definidos. Contrario a esto tenemos las cantidades vectoriales. Estas cantidades vectoriales constan de magnitud, dirección y un sentido. Un ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene asociada una magnitud que hemos definido como la rapidez, pero además tiene una dirección. Tenemos que decir siempre si va al norte, si va al sur, y también tiene un sentido. Por ejemplo, no solo va hacia el norte, ha salido, por ejemplo, del oeste, entonces tiene un sentido oeste hacia el norte. Y así tendremos definido totalmente lo que es un vector. Ejemplos de esto son la velocidad, donde su magnitud es la rapidez. Tenemos la fuerza en newtons y el desplazamiento en metros, siempre asociándoles una dirección y un sentido. Podemos decir que cuando la dirección importa, necesitamos los vectores. Por ejemplo, siempre decimos una masa de 2 kilogramos, pero no necesitamos asociarle una dirección. No decimos una masa de 2 kilogramos hacia el norte, no. Pero una fuerza sí que la necesitamos definir. Por ejemplo, estoy aplicando una fuerza en dirección horizontal. Es ahí cuando los vectores son importantes. Muy bien, vamos a ver cómo se representa un vector. Un vector puede representarse en un plano 2D o en un espacio tridimensional. Primero vamos a ver el caso 2-dimensional y luego veremos el tridimensional. Entonces, he representado aquí el plano cartesiano 2-dimensional, el eje X y el eje Y o eje Y, y aquí he definido mi vector. Este vector, como se puede observar, tiene un origen en el punto 0, 0 y un final en el punto x3 y 2. Y su sentido se indica por la flecha, o sea, va desde el origen hasta el punto x3 y 2. Es importante decir que este vector, que tiene un origen en 0, 0, no necesariamente siempre tiene que tener este mismo origen. Este mismo vector puede tener un origen diferente, pero aún así seguir siendo el mismo vector, porque lo que importa es la magnitud, la dirección y el sentido, no nos importa su origen. Ahora definimos el vector. Siempre lo encontraremos como una letra con una flecha arriba y en algunos libros de texto simplemente lo encontraremos como una letra en negrita. Entonces, de esta manera, para escribir nuestro vector A con flecha, tendremos en 2D una componente o proyección en X más otra componente o proyección en Y. Para el caso 3D nos encontraremos con una componente adicional que sería la componente Z. Ahora, ¿cómo saber cuál es la componente AX y cuál es la componente AY? Estas son proyecciones y su nombre viene porque imaginemos que, por ejemplo, queremos saber la proyección en el eje X. Entonces lo que hacemos es imaginarnos que vienen rayos de luz, ya sea del sol o de una fuente lejana, y estos rayos de luz van a venir perpendicularmente al eje X y la sombra que se hace debido al vector es la proyección sobre el eje X. Entonces, en este caso, la componente AX de mi vector A será 1, 2, 3, 3 unidades.
¿vale? Y esto en la dirección X. Y lo mismo para el eje Y. Imaginémonos una fuente de luz, en este caso en esta posición, cuyos rayos vienen perpendiculares al eje Y, y la sombra que se genera sobre ese eje Y pues será la proyección, que en este caso es de 2. Entonces mi vector A queda descrito como 3 en X y 2 en Y. En el caso de que tuviéramos una componente extra en Z, pues hacemos lo mismo, hacemos la proyección sobre el eje Z y tendríamos la componente extra en Z. De esta manera mi vector ya está totalmente definido en el plano 2D. Bien, ahora con nuestro vector definido como 3 en X y 2 en Y, hay una cosa importante que debemos definir, lo que es la magnitud. La magnitud se representa de esta manera y está definida como la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, los componentes del vector. En este caso sería 3 en X al cuadrado más 2 en Y al cuadrado. Los vectores unitarios que he puesto aquí como X e Y son unitarios porque su magnitud es 1, es decir, si yo calculo su magnitud, esto me va a dar igual a 1. Y recordemos que la magnitud es la raíz al cuadrado de su componente, en este caso simplemente es 1 en X al cuadrado. Y esto, 1 al cuadrado raíz es 1. Y lo mismo para Y, la magnitud de Y en este caso sería 1. Por lo tanto, esto me da 1, esto me da 1 y tendré que la magnitud de mi vector A es 3 al cuadrado, que es 9, más 2 al cuadrado, que será 4. Por tanto, la magnitud de mi vector A sería la raíz de 13. Esto quiere decir que desde el origen hasta el final, este vector A tiene una magnitud de raíz de 13 unidades. Muy bien, de esta manera tenemos las componentes del vector y su magnitud. De esta manera ya tenemos definido completamente nuestro vector. Si nosotros quisiéramos definir la dirección del vector A, podríamos definir un nuevo vector unitario, puede ser el vector A minúscula. ¿Cómo lo defino? Pues uso el vector A, que es 3x más 2y, y cuando lo quiero convertir a unitario, en este caso A minúscula, pues sería el mismo vector A, pero lo divido por su magnitud. Entonces, en este caso tendría que mi vector unitario A minúscula es 3x más 2y dividido la raíz de 13. Y este sería mi vector unitario. ¿Cómo compruebo que es unitario? Pues lo que podría hacer es sacar su magnitud. Entonces la magnitud de mi vector unitario sería la componente en X al cuadrado, que en este caso sería pues la raíz de 3 al cuadrado más la componente de Y, 2 al cuadrado, todo dividido raíz de 13. Y fácilmente pues esto de arriba es raíz de 13 dividido raíz de 13. Esto es igual a 1, por lo que mi vector ahora es un vector unitario. Los vectores unitarios son muy importantes porque sirven para indicar la dirección. Tenemos los vectores unitarios en X, el vector unitario en Y y el vector unitario en Z. Y si queremos definir un vector unitario en dirección a un vector cualquiera, pues definimos, como ya lo hemos hecho, el vector unitario en esa dirección. Nosotros hemos calculado las componentes AX y AY del vector A partir del plano cartesiano. Sin embargo, muchas veces no contamos con esa información, no sabemos cuántas unidades hay en X o cuántas unidades hay en Y. Simplemente nos encontramos con la magnitud del vector y con su ángulo. En este caso vamos a aprovechar las propiedades o las identidades trigonométricas. Si nos damos cuenta, este vector lo que forma con su componente o con sus proyecciones en X y en Y es un triángulo rectángulo, es un triángulo que forma un ángulo de 90 grados.
Entonces, a partir del teorema de Pitágoras podemos conocer sus componentes. Por ejemplo, la hipotenusa, que se llama c, que en este caso sería la magnitud del vector a al cuadrado, es igual al cateto adyacente más el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo, entonces el que está tocando el ángulo. En este caso, el cateto o la parte que está tocando el ángulo pues es la componente en x. Entonces sería la componente en x al cuadrado más el cateto opuesto. El cateto opuesto es el opuesto al ángulo, es decir, el cateto que no está tocando el ángulo que está opuesto. Sería la parte en y. Entonces la componente en y sería mi cateto opuesto. De esta manera, si conocemos dos catetos, podremos calcular simplemente la hipotenusa, o si conocemos la hipotenusa y un cateto, pues podemos conocer el otro. Y recordando las identidades trigonométricas fundamentales, como lo son el coseno del ángulo, que es el cateto adyacente partido la hipotenusa, y el seno del ángulo, que es el cateto opuesto partido la hipotenusa, podemos saber las proyecciones del vector a. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo en este caso sería el cateto adyacente, que es la componente en x, partido la hipotenusa, que es la magnitud del vector completo. Y luego el seno del ángulo vendría siendo pues el cateto opuesto, que sería la componente en y, partido la hipotenusa. De esta forma nos podemos despejar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente, que sería ax, de acuerdo a esta fórmula vendría siendo lo que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, la magnitud de mi vector por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto, que sería la componente o la proyección en y, sería la magnitud, despejando otra vez, la magnitud de mi vector a por el seno del ángulo. De esta manera tengo que mi vector a tiene componentes en x y en y, las cuales las puedo expresar como la magnitud de mi vector, coseno del ángulo, le asocio la dirección en x, más la magnitud de mi vector, seno del ángulo, y le asocio la dirección en y. Entonces, para describir completamente un vector necesitamos de sus componentes. Algunas veces no tendremos las componentes, simplemente tendremos una magnitud y un ángulo, y otras veces las podremos sacar del plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nos piden calcular las componentes de este vector. La información que nos dan es que este vector tiene una magnitud de 5 unidades y un ángulo de 37 grados. Entonces queremos conocer las componentes del vector en x y en y, o sus proyecciones en x y en y. Es importante siempre verificar dónde está el ángulo. Este ángulo en este caso está tocando al eje x, por lo tanto el eje x va con coseno. Si el ángulo no estuviera aquí, sino definido en esta parte tocando el eje y, pues la componente en y iría con el coseno, sería la parte adyacente. Entonces esta propiedad de aquí cambiaría, sería en x el seno y en y el coseno. En este caso, como tenemos el ángulo tocando a x, pues es simplemente utilizar esta relación. La componente de a en x va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno de su ángulo en dirección x. La componente a en y del vector va a ser igual a la magnitud del vector seno del ángulo en y. Reemplazando lo que ya conocemos, la magnitud de a es 5 porque no nos dice el problema, por el coseno, en este caso será el coseno de 37 en x. Esto, si lo calculamos, nos da aproximadamente 4. Ahora, para el caso en y, hacemos lo mismo. 5 es la magnitud, pero en este caso es el seno de 37 en y esto aproximadamente nos da 3.
Entonces, nuestro vector totalmente descrito será A igual a 4 en X más 3 en Y. Podemos comprobar que lo hemos hecho bien sacando su magnitud. Si al sacar la magnitud nos da 5, es porque lo hemos calculado bien. Entonces vamos a calcular su magnitud. Magnitud del vector A es igual a la raíz de 4 del primer componente, 4 al cuadrado, 16, más el segundo componente, 9, 3 por 3, 9, 3 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 25 y eso es igual a 5. Entonces sí que lo hemos calculado bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no nos dan el ángulo a Y tocando a X, si no nos dan el ángulo adyacente a Y? En este caso el ángulo sería 53 grados. ¿Cómo calcularíamos las componentes? Pues en este caso las componentes serían a en X igual a la magnitud del vector, pero ahora X ya no está tocando el ángulo, es el opuesto. Entonces, al ser el opuesto, ya sabemos que tenemos que utilizar el seno del ángulo. Entonces, esto en X, entonces la magnitud es 5 y usamos el seno de teta. En este caso sería el seno de 53 grados. Todo en X. Si hacemos los cálculos, esto nos da 4 en X, que es básicamente lo mismo que obteníamos anteriormente. Entonces, si hacemos lo mismo para Y, veremos claramente que en este caso es el adyacente, sería A coseno, la magnitud de A coseno del ángulo, en Y lo calculamos 5 por coseno de 53 y esto efectivamente nos da 3 en Y. Entonces, hay que tener atención dónde está el ángulo y cuándo es coseno y cuando es seno. Coseno siempre para la parte que está tocando el ángulo y seno siempre para la parte opuesta. De esta manera hemos visto en esta clase 2 lo que es una cantidad escalar, la cual consta de un número y una unidad, y una cantidad vectorial, la cual posee magnitud, dirección y sentido. Hemos visto las componentes y cómo calcular las componentes de los vectores, las magnitudes, cómo calcular las magnitudes y los vectores unitarios. Hemos definido los vectores en el plano 2D, pero en la próxima clase veremos la definición en el espacio 3D. También veremos algunas de sus propiedades como la suma y resta de los vectores y el producto escalar y producto vectorial. Nos vemos a la siguiente.